Buenas noches, doctores. Bienvenidos a clase. ¿Cómo están? Hola, doctora. ¿Cómo les ha Hola, ido? muy buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches para todos. ¿Cómo van? Bien, gracias, doctora. Sí, señora. Mi doctora, buenas noches, porque está triste, mi doctor. No está la alegría, no veo esta alegría, mi doctor. No, es que estoy muy enferma. De hecho, vamos a ver cómo nos va la clase de hoy. Terminando tema porque realmente me siento muy malita y casi no puedo ni hablar. Entonces, No, doctora, si quiere no se fuerce, tranquila, que nosotros la entendemos y la comprendemos. Doctora, usted siempre ha puesto todo el empeño en esta clase. Le agradecemos, ¿no? Y yo creo que está primero su salud. Yo creo que los compañeros entienden eso, a que usted de pronto nos dicte una clase no es porque no la queramos tomar, sino que yo creo que está primero su salud mío. Sí, profe, totalmente. Completamente de acuerdo. Opino lo mismo. Sí, yo Sí, creo que si doctora, fuera de docente acuerdo. fuera como su merced. Igual de parte de José Humberto, igual pienso que la salud está por encima de cualquier cosa y la verdad, pues aparentemente de mi parte, y me disculpan los compañeros, considero como todos los profesores con mucho respeto, pero sobre todo, doctora Liliana, usted ha sido una persona que le ha dedicado el tiempo y tiempo de calidad a esta clase. Entonces, de mi parte, si usted ve que no puede, yo considero que es mejor no hacerla. Se merece un descansito, mi doctor. No, y tómelo porque no va a pasar nada. Y la verdad que, verdad, estamos muy agradecidos con usted, de verdad. Entonces, primero su saludo, y no es porque no queramos trabajar ni queremos tomarnos el tiempo, vuelvo y lo reitero, pero primero su salud. Pero igual en el tiempo de tu clase podríamos trabajar en el parcial del fin de semana. Entonces, digamos que no perderíamos la clase, sino por el contrario, estaríamos Sí, doctora, además su merced a veces trabaja hasta las 12, 12:30. Bien, si se siente malita, pues no se ponga a esforzarse tanto. Doctora, ya ha sido la única docente que relativamente ha cumplido con el horario establecido por la universidad. Total. se supone que a nosotros nos están haciendo auditoría todo el tiempo. Están revisando que los audios estén completos, que estemos cumpliendo horarios. Nos hacen reportar el inicio y la terminación de cada clase. Las grabaciones se suben el mismo día a plataforma y además a un formato, un formulario externo que nos pone la universidad. Entonces nos están controlando todo el tiempo para que estemos cumpliendo. Por eso se me hace raro que me digan que soy la primera que cumple el horario, porque entiendo que somos todos los que tenemos la obligación. Sí, doctora, No, pero no, la verdad, qué desafortunadamente... pena, pero no comparto lo que dicen mis compañeros. No son todos, mi profe. Hay algunos docentes como su merced que cumplen con los horarios establecidos de clase. No todos, pero sí tampoco podemos decir que no todos, que es solamente la única, porque no es así. Sino que hemos tenido inconveniente con otros en cuestión a clases y yo creo de todo, pero no son todos como tal. Doctora, en mi Bueno, yo caso, les yo soy de agradezco. homologación y realmente Sí. en lo que yo en la universidad, usted es la única que ha cumplido con los horarios. Ay. Dios mío. Bueno, doctores, yo les agradezco mucho la consideración. Vamos a hacer una clase pequeña. Hoy terminamos tema y el resto del tiempo va a quedar para que ustedes desarrollen su parcial, que se los voy a subir a plataforma tan pronto terminemos. Tenemos que terminar un tema corto, pero importante, que son los subrogados y sustitutos penales dentro de la concesión de ellos en el proceso de individualización de pena y sentencia. Obviamente que nos faltó ver 50.000 cosas más del Código Penal, pero pues es imposible verlas todas. Pero ustedes ya tienen la suficiente ideología para poder determinar lo que se necesitaba saber en esta clase, que es que logren diferenciar los tipos penales entre ellos, sujetos activos, que sepan que es un ingrediente normativo del tipo, que sepan que es un verbo rector, las clases de pena, las individualizaciones de pena, que es un delito tentado, que es un delito consumado, que es un delito de resultado, que es de mera conducta, que es de peligro abstracto. Todo eso ustedes ya lo saben diferenciar. Entonces, pues me doy por bien servida si no alcanzamos a terminar todo el Código Penal, que además sería imposible todo en un mes. Vamos a ver entonces subrogados y sustitutos penales y después de eso les publico el parcial para que lo desarrollen. El parcial viene con reglas propias, como siempre, viene publicado para que ustedes sepan exactamente, empieza hoy tan pronto terminemos la clase y va hasta el domingo a las 12 del día. 12 del día, por favor, no 12 de la noche. No 12 y un minuto, ni una, ni dos, ni nada. 12 del día porque tengo que revisar los parciales de ustedes y revisar los parciales de sus compañeros que vienen en formato de video, porque ellos van a hacer unos videos, porque pues ellos son de décimo, entonces tienen que hacer unos videos de grabación, unas grabaciones que tienen que subir a YouTube. Pero me demoro bastante y tengo solo 2 días para calificar. Entonces, a entregar toda la información a la universidad y el lunes ustedes ya tienen que tener sus notas definitivas. Entonces, hoy terminamos clase con ese tema y el lunes nos veríamos para que yo les entregue las definitivas y darnos la despedida
la cheta de Navidad y todo el cuento que les dije anoche, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con subrogados y sustitutos penales. Como ustedes saben, las diapositivas van a ir directamente a plataforma y también van a ir publicadas a ustedes en el grupo de WhatsApp tan pronto terminemos. Bueno, cierro aquí el video para que no genere incompatibilidad. Les comparto pantalla y empezamos con los subrogados y sustitutos penales. No me dejo compartir la pantalla acá. Uy, 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 ¿qué pasó? Ya, listo. Bueno, los subrogados y sustitutos penales son figuras jurídicas que se tienen en cuenta, bien sea al momento de emitir la correspondiente sentencia, algunos de ellos ya vamos a ver cuáles, y otros durante el tiempo de reclusión para determinar si es posible que las personas purguen la pena impuesta en un lugar distinto a un centro carcelario. A eso se refieren los subrogados y sustitutos penales. Vamos a empezar primero estableciendo qué es un subrogado penal, y eso tiene que ver con la palabra subrogar. Subrogar es un verbo muy utilizado en derecho, pero que realmente es un verbo común en el sentido en que aparece en nuestro español castizo. El subrogado o subrogar es cambiar una cosa por otra que cumpla la misma función de la cosa inicial. Entonces, por ejemplo, ustedes lo van a ver en derecho de familia, lo van a ver en civil y lo van a ver en penal. En derecho de familia van a ver la subrogación de bienes a través de los cuales es posible intercambiar un bien recibido en herencia por otro para que no ingrese al patrimonio de familia a pesar de que ya se encuentra usted casado o casada. Entonces podrán cambiar un bien por otro para que haga las veces de ese que recibieron en herencia. Eso lo van a ver en sucesiones. También van a hablar en subrogados, o si es que no lo han hecho ya, subrogaciones de créditos, cuando es posible cambiar un crédito por otro o una obligación por otra. Eso hace parte de un acuerdo entre deudores y acreedores que nosotros conocemos como cruces de cuentas. Pero los subrogados están presentes también en materia civil. Adicionalmente, en materia penal, el subrogado consiste en cambiar el lugar en donde se va a purgar la pena. Es decir, si nosotros tenemos una pena de prisión, pues uno entiende que si es de prisión, pues es en la prisión. Pero es posible, bajo algunas condiciones específicas, que a pesar de ser condenado a pena de prisión, la pena no se pague en un establecimiento carcelario, sino que se purgue en libertad. Cuando, y esto es a manera de cosa para que no se les olvide, pues de chiste, cuando el marido de uno o la esposa de uno se consigue a alguien más, está subrogando, porque está poniendo a alguien a cumplir las funciones del esposo o de la esposa. Está cambiando a una persona por otra para que cumpla las mismas funciones de. Eso es subrogar. ¿Listo? Entonces, en el subrogado, la pena se impone en centro carcelario, pero es posible cambiar el lugar para que la pena se pague en otro lado. Pero es la misma función, va a cumplir las mismas funciones la pena. Entonces, la Corte Constitucional, a través de la sentencia 679 del 98 y la T019 de 2017, ha hecho un estudio de los subrogados y sustitutos penales y ha considerado que los subrogados, en principio, son la condena de ejecución condicional o suspensión condicional de la ejecución de la pena y la libertad condicional. Pero posteriormente la Corte agregó la reclusión hospitalaria y domiciliaria y la prisión domiciliaria. Esto lo hizo la Corte Constitucional, que por muy sabionda que sea, pues no es penalista, porque realmente la reclusión hospitalaria o domiciliaria y la prisión domiciliaria no son subrogados penales, son sustitutos punitivos. Entonces hay que hacer la diferencia entre subrogados y sustitutos. Los subrogados permiten cumplir la función de la pena cambiando el lugar. La sustitución es cambiarla, pero debido a una circunstancia extrema que conlleva a que se pueda realizar esa sustitución. ¿Listo? Vamos a ver el primer subrogado, que se llama la condena de ejecución condicional o suspensión condicional de la ejecución de la pena. Ella está contenida en el artículo 63 del Código Penal, que fue modificado por la Ley 1709 de 2014 y posteriormente fue modificado en uno de sus incisos en el año 2016. Vamos a revisar la norma, por favor. ¿Alguien que me ayude con la lectura del 63? Artículo 63. Suspensión de la ejecución de la pena.
la ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en sentencia de primera, segunda o única instancia se suspenderá por un periodo de 2 a 5 años, de oficio o a petición del interesado, siempre que concurran los siguientes requisitos. Primero, que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de 4 años. Segundo, si la persona condenada carece de antecedentes penales y no se trata de uno de los delitos contenidos el inciso segundo del artículo 68A de la Ley 599 de 2000. El juez de conocimiento concederá la medida con base solamente en un requisito objetivo señalado en el numeral 1 de este artículo. Tercero, si la persona condenada tiene antecedentes penales por delito doloso dentro de los 5 años anteriores, el juez podrá conceder la medida cuando los antecedentes personales, sociales y familiares del sentenciado sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de la pena. La suspensión de la ejecución de la pena privativa de la libertad no será extensiva a la responsabilidad civil derivada de la conducta punible. El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la libertad accesorias a esta. En todo caso, cuando se trate de lo dispuesto en el inciso final del artículo 122 de la Constitución Política, se exigirá su cumplimiento. Ok, gracias. Esto tiene que ver, doctores, con un repaso de individualización de la pena. Ustedes recuerdan que nosotros íbamos encontrando diferentes penas. Por ejemplo, nosotros en principio encontrábamos, les comparto por acá. Ya. Encontrábamos el llamado marco punitivo. Está funcionando. Marco punitivo. Esta vaina, ¿por qué no funciona? Y ese marco punitivo tenía que ver con los mínimos y máximos, ¿se acuerdan? Cuando estábamos individualizando pena. Después, entonces, nosotros hablábamos del marco de movilidad. Que el marco de movilidad era el definitivo al que le íbamos a aplicar la fórmula para efecto de cuartos, para determinar los cuartos. Entonces, el marco de movilidad son los mínimos y máximos afectados por circunstancias específicas. Ustedes se acuerdan que yo les hice un cuadrito que les decía la ley 890 del 2004, la tentativa, la calidad de cómplice, la de determinado, bueno, la de interviniente más bien, la de las circunstancias específicas, atenuantes específicas, agravantes, la marginalidad y pobreza extrema, la ira o intenso dolor, todas esas modificaban esos mínimos y sus máximos. Si nosotros ya teníamos eso, entonces hablábamos de un marco de movilidad sobre el cual sacábamos la fórmula correspondiente para sacar el sistema de cuartos y ahí empezábamos la individualización de la pena. Que una vez nosotros ya teníamos ese marco con esos cuartos, escogíamos uno de los cuartos dependiendo de las reglas del artículo 61 del Código Penal, perdón, 60 del Código Penal, y dentro de ese marco hallábamos una pena. Esta pena se llamaba la pena hallada. Esa pena hallada correspondía a la pena que se fija dentro del cuarto correspondiente. Que después de eso, entonces nosotros, si había lugar, aplicábamos rebaja de pena y encontrábamos la famosa pena definitiva a imponer, que era la pena final, luego de aplicar la rebaja por aceptación de cargos, que a ello había lugar. Listo. Esas son como pues los diferentes como conceptos que nosotros alcanzamos a manejar en sede de la individualización de la pena. Pero acá, cuando están estudiando la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que es un beneficio, es un subrogado, esto se hace por parte del juez de conocimiento en la misma sentencia en donde está hallando la pena.
Tan pronto encuentra la pena definitiva a imponer, hace el estudio de la suspensión condicional de la ejecución de la pena para ver en dónde va a purgar esa pena. Y entonces hace el estudio del 63 del Código Penal y nos dice, ojo, dice, primer requisito, que la pena a imponer no supere los 4 años, es decir, los 48 meses. Y la pena a imponer es esta de acá. Esta de acá. ¿Listo? La que le quedó. Luego nos dice que hay otros requisitos específicos que además de este que se llama el requisito de carácter objetivo, se necesita que la persona no tenga antecedentes penales. Entendidos dentro del contenido del artículo 248 del Código Penal, perdón, de la Constitución Política. Pero esa es solamente la primera parte de ese numeral 2, porque el numeral 2 también dice que además no sea uno de los delitos, que no se le esté condenando en ese momento. Por uno de los delitos contenidos en el artículo 68A del Código Penal. Si es alguno de esos delitos, si tenga la pena por debajo de 48 meses o 4 años, no le van a conceder el beneficio. Entonces vamos a revisar el contenido del artículo 68A del Código Penal para que ustedes vean cuáles son los delitos que están excluidos del beneficio, porque este es un beneficio. ¿Me ayudan por favor con la lectura del artículo? Gracias. Artículo 68A, exclusión de los beneficios y subrogados penales. No se consideran la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados por la ley, siempre que ésta sea efectiva cuando la persona haya sido condenada por delito doloso dentro de los 5 años anteriores. Tampoco quienes hayan sido condenados por delitos dolosos contra la administración pública, delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario, delitos contra la libertad, integridad y formación sexual, estafa y abuso de confianza que recaiga sobre los bienes del Estado, captación masiva y habitual de dineros, utilización indebida de información privilegiada, concierto para delinquir agravado, lavado de activos, soborno transnacional, violencia intrafamiliar, hurto calificado, abigeato, enunciado en el inciso tercero del artículo 243. Extorsión, homicidio agravado contemplado en el numeral 6 del artículo 104, lesiones causadas con agentes químicos, ácidos y o sustancias similares, violación ilícita de comunicaciones, violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial, trata de personas, apología al genocidio, lesiones personales por pérdida anatómica o funcional de un órgano o miembro, desplazamiento forzado, tráfico de migrantes, testaferrato, enriquecimiento ilícito de particulares, apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles o mezclas que los contengan, receptación, instigación a delinquir, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos, fabricación, importación, tráfico, posesión o uso de armas químicas, biológicas y nucleares, delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y otras infracciones, espionaje, rebelión y desplazamiento forzado, usurpación de inmuebles, falsificación de moneda nacional o extranjera, exportación o importación ficticia, evasión fiscal, negativa de reintegro, contrabando agravado, contrabando de hidrocarburos y sus derivados, ayuda e instigación al empleo, producción y transparencia de minas antipersonales. Lo dispuesto en el presente artículo no se aplicará respecto de la sustitución de la detención preventiva y de la sustitución de la ejecución de la pena en los eventos contemplados en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo 314 de la Ley 906 de 2004. Parágrafo 1. Lo dispuesto en el presente artículo no aplicará a la libertad condicional contemplada en el artículo 64 de este Código, ni tampoco para lo dispuesto en el artículo 38G del presente Código. Parágrafo 2. Lo dispuesto en el primer inciso del presente artículo no se aplicará respecto de la suspensión de la ejecución de la pena cuando los antecedentes personales, sociales y familiares
sean indicativos de que no existe la posibilidad de la ejecución de la pena. Listo. Nos está diciendo prácticamente el artículo 68A en el inciso segundo, casi todos los delitos están excluidos. De manera que si estamos condenando por alguno de esos delitos, así se reúnan los otros requisitos, no van a conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la persona va a tener que pagar esa pena, que estaría por debajo de los 4 años, en principio en la cárcel. ¿Por qué digo en principio? Porque existe un segundo estudio obligatorio para el juez de conocimiento en la misma sentencia en donde está condenando. El primero es este de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que es el subrogado de carácter penal, y el otro se llama la prisión domiciliaria, pero es que hay varias prisiones domiciliarias. Entonces tenemos que ver cuál es la que es obligatoria para el juez, que será la prisión domiciliaria, pero la del artículo 38, en concordancia con el 38B del Código Penal. ¿Listo? Esta prisión domiciliaria ya no es un subrogado, es un sustituto, porque se va a cambiar la pena, se va a cambiar el lugar de la pena por otro, pero como consecuencia de una circunstancia excepcional. Vamos a ver cuál es la circunstancia. Doctor, ¿me haces un favor y me ayudas con la lectura del 38 y del 38B? Gracias. Doctora, ¿con cuál, perdón? ¿38? 38 y 38B, por favor. B de Bueno, Bogotá. claro que sí, doctora. Artículo 38, la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. La prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión consistirá en la privación de la libertad en el lugar de residencia o morada del condenado en el lugar que el juez determine. El sustituto podrá ser solicitado por el condenado independientemente de que se encuentre con orden de captura o privado de su libertad, salvo cuando la persona haya evadido voluntariamente la acción de la justicia. Parágrafo. La detención preventiva puede ser sustituida por la detención en el lugar de residencia en los mismos casos en los que procede la prisión domiciliaria. En estos casos se aplicará el mismo régimen previsto para este mecanismo sustitutivo de la prisión. ¿Y el cuál, doctora? ¿Y el 38B? El 38B, sí, señor. Claro, doctora. Requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Son requisitos para conceder la prisión domiciliaria. Primero, que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 años de prisión o menos. Dos, que no se trate de uno de los delitos incluidos en el inciso segundo del artículo 68A de la ley 599 de 2000. Tres, que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado. En todo caso, corresponde al juez de conocimiento que imponga la medida establecer con todos los elementos de prueba llegados a la actuación la existencia o inexistencia del arraigo. Cuarto, que se garantice mediante caución el cumplimiento de las siguientes obligaciones. A, no cambiar de residencia sin autorización previa del funcionario judicial. B, que dentro del término que fije el juez sean reparados los daños ocasionados con el delito. El pago de la indemnización debe asegurarse mediante garantía personal, real, bancaria o mediante acuerdo con la víctima, salvo que demuestre insolvencia. C, comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el cumplimiento de la pena cuando fuere requerido para ello. D, permitir la entrada a la residencia de los servidores públicos encargados de realizar la vigilancia del cumplimiento de la reclusión. Además, deberá cumplir las condiciones de seguridad que le hayan sido impuestas en la sentencia, las contenidas en los reglamentos del IMPEC para el cumplimiento de la prisión domiciliaria y las adicionales que impusiere el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad. Gracias, doctor. Con gusto, doctora. Entonces, ojo, en este sustitutivo de la prisión domiciliaria del artículo 38B, espérame porque no sé por qué se me movió de acá. Acá. Epa.
En este sustitutivo, nosotros ya no estamos mirando la pena hallada, ni la pena imponer, sino que estamos viendo el mínimo de la pena previsto en la ley. Pero ese mínimo de la pena previsto en la ley no es el que dice el código, sino es el mínimo para el caso, es decir, el mínimo del marco de movilidad, no del marco punitivo. ¿Me explico? ¿Dónde está aquí? Listo. Digamos que nosotros tenemos una pena aquí, chucha, que dice que la pena mínima en un delito X va de 16 a 30 años. ¿Listo? Nosotros, cuando nos damos cuenta y vamos a aplicar el artículo al caso en concreto, nos damos cuenta que ese delito quedó en la modalidad de tentativa. Entonces, la tentativa es una de las que modifica los mínimos y los máximos. Al aplicar la figura de la tentativa específicamente, la del inciso 1 del artículo 27, esa nos va a decir que la pena no podrá ser superior a, menor de la mitad del mínimo, es decir, que se aplica la mitad al mínimo, 8 años, ni menor de las 3/4 partes del máximo. En este caso, pasémoslo a meses, pasemos los 30 años a meses para que nos quede más fácil hacer la conversión de las 3/4. 30 por 12 da 360. Y eso dividido en 4 da 90, por 3 da 270 meses. Es decir, 8 por 2 por 8. Serían 96 meses el mínimo, porque 8 años son 96 meses. Y el máximo, que serían las 3/4, quedaría convertido en 270 meses de prisión. Después de eso, digamos que el juez termina imponiéndole una pena definitiva de 48 meses de prisión. ¿Listo? Para efectos de la prisión domiciliaria, ¿cuál de todas las penas vamos a tener en cuenta? ¿La del marco punitivo, la del marco de movilidad, la pena hallada, que en este caso sería 96 meses, digamos, o la definitiva a imponer, que son 48 meses? ¿Cuál vamos a tener en cuenta para efectos de la prisión domiciliaria? Chicos. La pena definitiva a imponer, doctora. No. Vamos a revisar el artículo de nuevo, ¿vale? Aquí está más concretico frente al requisito de orden objetivo. Dice, mira, que la sentencia se imponga por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea de 8 a 16, de 8 años o menos. Debe ser menor a 8 años. Ahora, ¿cuál de todas las penas tenemos en cuenta? Vuelvo a la pregunta. La pena 1, que corresponde al marco punitivo, la pena 2, que es el marco de movilidad, la pena 3, que es la pena hallada, o la pena 4, que es la definitiva a imponer. La del marco de movilidad, doctora. Exactamente. La del marco de movilidad, porque esta es la que aplica para el caso en concreto. A esa pena fue a la que nosotros le hallamos los cuartos, al marco de movilidad. Ahora, ese marco de movilidad, en este caso hipotético, tiene un mínimo de 96 meses. 96 meses está por debajo de 8 años o es igual a 8 años. Sería igual, 12 por 8, 96. Entonces se cumpliría el primer requisito. ¿Listo? El requisito de orden objetivo para la prisión domiciliaria, que dice que la pena no supere los 8 años de prisión. Y no lo supera porque son 8 años exactos. ¿Listo? Mire, sea de 8 años o menos. Estaría el primer requisito. Pero ese primer requisito no es suficiente. Y me dice, ojo, segundo requisito, si pasó el primero, que usted no esté siendo condenado por alguno de los delitos del 68A. Entonces, si su delito es uno de los que está allí enlistado, no le van a dar el beneficio. ¿Listo? Y después de eso ya sí es más sencillo, porque el juez entonces verifica solamente arraigos y ya se lo da.
Esos son los dos beneficios que estudia el juez durante la emisión de la sentencia. Es decir, en la sentencia misma donde lo están condenando, le está diciendo a usted si dónde va a purgar la pena. Si le va a conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena, que es para purgarla en libertad, o si se la va a dar en domiciliaria por el artículo 38b, porque se cumplen los requisitos que aquí están establecidos. Entonces, les borro acá un momento, permítanme un segundo acá para que sea más fácil. ¡Ah! Qué cosa tan horrible cuando esta vaina no deja borrar. Entonces subámosla para que se vea. Listo. Entonces, la suspensión condicional de la ejecución de la pena tiene estos requisitos, que son los del artículo 63. ¿Listo? Mientras que la prisión domiciliaria, ojo, pero la normalita, la prisión domiciliaria, el artículo 38, en concordancia con el artículo 38b, tiene otros requisitos. Primer requisito, que la pena mínima prevista en la ley, pero para el caso en concreto, que sería el famoso marco punitivo. 8 años No supere los 8 años. o menos. O sea de 8 años o menos. Y el segundo, que el requisito, perdón, que el delito por el que la persona está siendo condenada en ese momento no supere, perdón, no sea de los enlistados en el artículo 68A del Código Penal. Ahí vienen otros requisitos adicionales ya más sencillos, que son la verificación de arraigo. Es decir, que la persona, pues si usted le van a dar una domiciliaria mínimo, tenemos que saber en dónde está, ¿no? La verificación de arraigo y la suscripción del compromiso. Bueno, realmente es pago de caución y suscripción de un acta de compromiso, donde usted se compromete pues a no cambiar de residencia, no salirse de allá, portarse bien, pedir permiso para todo cambio de residencia al juez de ejecución de penas y permitir que el IMPEC llegue a cualquier hora a verificar si usted sí está ahí o no está. ¿Listo? Esos son los requisitos de la prisión domiciliaria normal y de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. ¿Está claro, doctores? Claro, doc. Sí, señora. ¿Hacemos un ejercicio? ¿Les parece? Sí, doc. Tomen pantallazo Listo, para que doctora. después no digan que no les coloqué la información aquí. ¿Listo? Tomen copia. De una vez revisan y analizan suspensión, perdón, ¿cómo se llama esto? Tasación punitiva. Listo. Conste que ya les dije que tomaran foto, ¿no? Listo. Entonces ustedes van a sacar la pena de Pedro será condenado, o sea, ustedes lo van a condenar aquí como autor de homicidio simple en la modalidad de tentativa. No tiene circunstancias de mayor punibilidad, no tiene antecedentes penales, aceptó cargos en la primera audiencia, después en la imputación, y no fue capturado en flagrancia. Entonces ustedes van a hacer el proceso de individualización de la pena, de este caso, y van a decir en dónde va a purgar la pena, es decir, van a estudiar, individualizar la pena, y determinar si procede o no la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.
sea, solo puede proceder una, ¿no? Si procede la primera, pues no estudian la segunda. Pero si no procede la primera, estudian la segunda. ¿Listo? La suspensión condicional de la ejecución de la pena, artículo 63 del Código Penal, o la prisión domiciliaria según los artículos 38 y 38b del Código Penal. Son las 8:47, tienen hasta las 9:05. Y vemos los otros subrogados, ¿vale? Intenten hacer el ejercicio, doctores queridos, por favor. Vale, doctora. Yo suspendo la grabación para que y quede aprendido de todas maneras. Les estaba hablando y cerré el micrófono. Suspendo la grabación para que no quede grabado esta partecita porque serían como 20 minutos de no hablar y luego volvemos a grabar. ¿Listo? ¿Me acuerdan de volver a grabar? Ahí les dejo la pantalla prendida. Aquí estoy si me necesitan. ¿Vale? Que para mí no le aplica ninguno de los casos porque así tenga la mínima pena, pues es superior a 4 años. Pues si no aplica ninguno, pues adivina que le toca purgar la pena en la cárcel. Le negarían los dos beneficios. Intramural, ¿cierto, Doc? ¿Cómo dices? Le tocaría prisión intramural. Le tocaría prisión intramural. Vamos a hacerlo despacio. A ver. ¿Listo? Vamos a empezar individualizando la pena porque sin individualizar la pena es imposible hacerlo. Listo. Entonces, subámoslo acá. Para que nos dé más espacio. Y empezamos. Entonces, lo primero es que vamos a individualizar pena por el artículo 203 del Código Penal, con la pena actual como está, que es con la modificación de la ley 890 del año 2004, que entonces nos da una pena de 208 a 450 meses. Ahí ya está transformada en meses y aplicada a la 890. ¿Listo? Esa es la pena del homicidio. Pero resulta que esa pena no la podemos tomar así porque toca aplicarle la figura de la tentativa. El inciso 1. Que nos dice que incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo, es decir, 104 meses, la mitad del mínimo, ni mayor de las 3/4 partes del máximo. Entonces tomamos los 450 meses y le sacamos las 3/4 partes. Tomando los 4. 187. ¿Cuánto les da? Perdóname. 187.5. 187.5, dejémoslo así para que no se nos vaya a dañar la transformación. Entonces, tenemos 450 meses, dividido 4. 52 meses. No, espérenme porque aquí hay algo mal. No puede ser. A ver. 450 dividido 4 son 112 por 3 son 337.5. ¿Dónde les dio 187.5? Es que yo creo que lo que hicieron fue restarle la tercera parte, pero es la tercera parte de ese valor. O sea, es De lo que tú dices, 104. 337,5 meses. Exacto, da 337.5. ¿Por qué? Porque dice, el artículo dice, pena no menor de la mitad del mínimo, ni mayor de las 3/4 partes del máximo. Entonces toca ponerle las 3/4 partes acá y la mitad aquí. Entonces por eso a 208 le sacamos la mitad, a 104. Y a 450 le sacamos las 3/4 partes y da 337.5 meses. ¿Listo? Ese es el marco. El llamado marco ¿qué? Punitivo o de movilidad. ¿Cómo se llama? Marco ¿qué? Movilidad. Movilidad. Este ya es el de movilidad, sí, señores. Porque ya no hay nada más que aplicarle ahí. Este de aquí es el marco punitivo. Ahora, dice que no hay circunstancias de menor ni de mayor y entonces aplicamos la fórmula. Entonces la fórmula es que al máximo le restamos el mínimo y el resultado lo dividimos en 4. Entonces a 337.5 le restamos 104 meses. Profe, pero él aceptó los cargos. Eso nos da. ¿Eso no se haría ahí? Sí, pero eso todavía no va, Malín. Recuerda que eso es al final, nada más. Ok. Eso no es ahorita.
Al máximo le restamos el mínimo y eso nos da 233.5. Y eso lo dividimos en 4 para hallar los cuartos. Caramba, menos mal no hice parcial de esto. Dividido 4. Eso da 58.375. Y ahora sí, empezamos a sacar los cuartos. Acá, entonces metemos el cuadradito. Y sobre el cuadradito, hallamos los cuartos. 1, 2, 3 y 4. Y comenzamos a sumar. Entonces, el cuarto mínimo oscila entre 104 meses. Y a esos 104 meses le sumamos lo que llevábamos en el cuarto, que son 58.375. Eso nos da 162.375. ¿Listo? Segundo cuarto, perdón, primer cuarto medio, de 162.375, porque ahorita transformamos esto a más, le sumamos 58.375 y eso nos da 220.75. Segundo cuarto medio de 220.75 a, y le sumamos 58.375. Nos da 279.125. Y un audio encendido. Doctores. Seguimos. De 279.125 le sumamos los 58.375 y eso nos da los 337.5. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna duda? No, doctora. Mi doctora Augusto tenía su manito levantada. Doctora Augusto, tenías tu manito levantada. ¿Qué me ibas a decir? ¿Será que lo sacó el sistema? No, ya, gracias. Bueno, listo. Aquí estoy. Ok, sí estás. Listo. Entonces seguimos acá. Vamos a transformar, ay carambolas. Vamos a transformar con regla de 3. Está, que se hizo aquí. Entonces, lo primero que vamos a transformar va a ser este punto 375 de acá. Entonces, tomamos, y si un mes es igual a 30 días, 0.375, ¿a cuánto será igual? ¿Listo? Entonces, multiplican 30 por 0.30, Dios mío, por 0.375. 11.25. Es decir, que son 11 meses. 11 días, perdón. Porque le perdonamos el resto, ¿no? 162 meses y 11 días. Acá, este punto 375 quedó convertido acá en 162 meses y 12 días, porque le sumamos el día imaginario. Y este punto 75 lo transformamos acá. Entonces, 22 días. si 1 es igual a 30, punto 75, ¿a cuánto es igual? 22.5, 22 días. Meses y 22 días. Ahora, acá, 220 meses y 23 días. Y 23 días, sumándole el día imaginario, y transformamos acá de 1 a 1.125. 3 días. 125. 3 días precisos. 3.75. ¿3 qué? 75. 3.75. Sí. Busqué 3 días. Y acá, de 279 meses,
Y 4 días. Y 4 días a 337 meses y 15 días. 15 días. Así. Y listo. Quedaron los cuartos. Ahora, ¿hay circunstancias de menor o de mayor punibilidad? De menor punibilidad hay una porque no tiene antecedentes. Hay 2. Muy bien. Hay una de menor punibilidad y ninguna de mayor punibilidad. Entonces, ¿en qué cuarto vamos a individualizar la pena? En el primer. ¿En el primero que cómo es que se llama? Cuarto mínimo. Cuarto mínimo. ¿Hay alguna circunstancia que nos permita ponderar la pena? Que aceptó cargos en el primero. Los cargos. No, eso no tiene nada que ver todavía. Esas son las reglas del 61. ¿Algo para ponderar la pena por encima del mínimo? ¿No tiene antecedentes? No. Eso ya se le tuvo en cuenta en el cuarto. Se le impone la Ninguna. mínima de la pena mínima. Ninguna. Esta es la pena hallada. 104 meses. Sobre esa pena hallada es que aplicamos la pena, la rebaja de pena para encontrar la pena definitiva a imponer. El señor aceptó los cargos en la primera oportunidad, audiencia de imputación, no fue capturado en flagrancia, es un tipo penal de homicidio, y no dice que sea contra menor de edad, entonces tiene derecho a rebaja del 50% de la pena. ¿La pena le queda a él? 52 meses. De prisión. Listo. Hasta ahí era proceso de individualización de pena. Ahora vamos a revisar acá los subrogados y sustitutos penales. Vamos a revisar primero el artículo 63, suspensión condicional de la ejecución de la pena. Y ese nos dice que tenemos que tener en cuenta la pena definitiva a imponer, que no supere los ¿cuántos años? 4. 4. ¿Supera los 4 años? Sí, doctora. Sí, señora. 4.33. Entonces, no se concede por el requisito objetivo, es decir, porque supera los 4 años. Más de 4 años. Ahora, revisemos el artículo 38 del Código Penal. El artículo 38 nos dice que tenemos que tener en cuenta la pena del marco punitivo, que esa pena del marco punitivo no debe superar los 8 años. ¿Cuál es la pena del marco punitivo aquí? 104. 104 meses, muy bien. ¿104 meses es mayor a 8 años? Total. Total. No hay Entonces tampoco tiene derecho a ese beneficio. Ya, le tocó irse para la cárcel, mijito, a pagar la pena ya. Entonces no tiene tampoco prisión domiciliaria del artículo 38, por lo mismo, requisito objetivo. Doctora, pero el marco punitivo no es el de la pena como tal, de 208 a 450, o sea, ahí sería el marco de movilidad, ¿sí? Claro, doctora, pero es que, o sea, la pena mínima prevista en la ley es esa, es de 208. Pero recuerda que en este caso hay tentativa, y entonces todo lo que modifique el marco, nos deja el marco de movilidad así, y el marco de movilidad quedó en 104 a 337. Entonces, ya sea por 208 o por 104, de todas maneras no se cumple, pero en este caso se tiene en cuenta es el mínimo de la pena en el marco. Y el mínimo de la pena en el marco son 104 meses que son superiores a 8 años. Y ese era todo el ejercicio. No entiendo. ¿Dudas, Sí, doctores? estoy súper confundida. ¿Por qué, doctora querida? Cuéntame dónde estás confundida. Doctora Livia. Pues en esa parte donde, o sea, yo pensé que el marco de movilidad era donde se hacían los cuartos. Y en efecto, y pues evidentemente, Ese es. pero me está diciendo que es el marco punitivo, y yo siento, y entonces yo veo que el marco punitivo son los 208 a 450 y no logro entender, o sea, siempre debemos aplicar. No, mira, el marco punitivo en este caso son 208 a 450, ¿sí? Pero ese marco no es el que se aplica en este caso porque el delito no quedó consumado, quedó tentado. Entonces, para estudiar la domiciliaria se tiene en cuenta es el marco punitivo, el marco de movilidad, perdón, y el marco de movilidad va de 104 a 337.5. Y dice que el mínimo de ese marco no supere los 8 años, y en este caso son 104 meses, entonces se superan, doctora Livia. Ah, de acuerdo, doctora. Gracias. Ok. ¿Alguna otra duda, doctores? ¿Listo? Ninguna. Doctora Carolina, señora.
Que ninguna, doctora. Medio a mí. Ustedes con esto, les cuento lo siguiente, con esto que aprendieron a hacer, que es individualizar la pena y hallar suspensión y prisión domiciliaria, ustedes están listos para ocupar el cargo de sustanciadores en un juzgado penal, sea circuito o municipal. ¿Cuáles son los requisitos? Haber terminado materias y ya. Ese es el único requisito. Tan pronto terminen materias, si ustedes quieren, se pueden postular a un cargo de oficial mayor en un juzgado penal de conocimiento. Ya pueden hacer esto. ¿Y saben cuántos están ganando? Bueno, depende si es categoría municipal o circuito. Si es oficial mayor de municipal, creo que se están ganando 4.200. 2 y pico. 4.200, imagínense. ¿Y en circuito cuánto? Como 5. ¿Ve? Así que repasen esto. Repasen tipicidad, antijuricidad, culpabilidad y esto. Es más, cuando ustedes entran a los juzgados a hacer la judicatura, si es lo que quieren hacer como judicantes, hay jueces que los ponen a sustanciar y les preguntan a ustedes, ¿ustedes saben sustanciar? Inténtenlo hacer con aceptaciones de cargos que ustedes ya lo han hecho. Si ustedes son buenos, el juez los puede nombrar en el despacho como oficiales mayores. Y quedan ahí en la rama. Si ese es su querer. ¿Listo? Practiquen, doctores queridos. Sí, toca Ya saben exponerle, cuál es el subrogado toca obligatorio exponerle entusiasmo. y cuál es la prisión. Esto es cuestión de ponerle fuerza de voluntad y practicar. Si no, se les olvida. Vean que ya se les está olvidando la individualización. Sí, doctora, toca es practicar con ejercicios uno mismo. Imagínense de aquí a que lleguen a 10º, ya se les habrá olvidado hasta que había fórmulas paisas. ¿Vale? Acuérdense de mí. Sí, señora. Doctores, vamos con otros subrogados y sustitutos de pena que ya no se estudian en la sentencia, en la imposición de la sentencia, sino que se estudian cuando la persona ya está en la cárcel. Es decir, por ejemplo, a este señor que acabamos de mandar para la cárcel, que le dijimos no le alcanza para nada, él va a poder acceder a alguno de estos beneficios. Vamos a revisar cómo funcionan esos beneficios. El primero de esos beneficios es el más común, que es la libertad condicional. Ojo, no lo confundan con la suspensión condicional, que es la que acabamos de analizar. Los dos se llaman condicional, pero son supremamente distintos. La suspensión condicional es la que se estudia ahí y se tiene en cuenta la pena impuesta. Y la libertad condicional es la que se estudia cuando la persona ya está en la cárcel. Y nos dice, artículo 64, se concede la libertad condicional cuando usted haya cumplido las 3/5 partes de la pena. Entonces vamos a revisar ese requisito en nuestro ejemplo. ¿Cuánto fue que le impusimos al señor cuando lo mandamos para la cárcel? 52 meses. 52 meses de prisión. Tenemos que sacarle las 3/5 partes a esa pena. 52 dividido 5 lo multiplican por 3. ¿Cuánto les da? 31.2. Listo. 31.2. 31.2. Entonces, las 3/5 partes son 31.2, que usted ya sabe que ese punto 2 no lo quiero ver. No va. Que son 31 meses 31 y 6 meses. días, ¿no? Usted transforma esos días. Se le olvide transformar los días, porque si usted llega y le dice al preso, tiene que estar 31.2 días, 31.2, 31.2 es que son 31 meses y 6 días que tiene que cumplir para acceder al beneficio. Esos 31 meses y 6 días, la persona las puede reunir de dos maneras. Primera, purgando, o sea, estando encerrado 31 meses y 6 días. Físicamente encerrado. La otra posibilidad, que complete los días entre el tiempo que ha estado encerrado y el tiempo de redención de pena. Rebajas por redención de pena, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, les explico cómo funciona la rebaja. La rebaja de redención de pena, esto es sistema carcelario, penitenciario, código penitenciario y carcelario, está contenida en el artículo 103A de la ley 65 del 93, que es el código penitenciario y carcelario, que fue modificado por la ley 1709-2014. Primera cosa, la redención de pena, ojo, redención de pena, no es un beneficio, es un derecho.
De manera que Rafael Uribe Noguera puede redimir pena. Así el país se escandaliza y ya se escandalizó porque le dieron 2 meses. De hecho, ya lo está haciendo. Claro, y ya están escandalizados, qué terrible, que no hay que... hagámosle cuentas y verá qué es lo que pasa. Ha recibido en total 2 meses, doctora. Por eso, 2 meses de redención de 58 años que él tiene que pagar. Sáquele las 3/5 a 58 años, doctor, por favor. 58 años por 12, ¿cuántos meses es? 696. 58. 696. Sí, 696. 58 por 12 son 696. Ahora. A eso sáquele las 3/5, por favor. ¿Ahí es por qué, doctora? 417.6, me da a mí, no sé si estoy bien o estoy equivocado. 417.6. 417.6. Eso me da a mí, no sé. Pasen ese punto 6 a meses. Es decir, si un mes es igual a 12.6, ¿a cuánto es igual? Multipliquen 12 por punto 6. ¿Cuánto les da? 180. 12 por 6 da 180. No. ¿Cuánto da? 7. 7,2. 7,2, es decir, que son, ¿cuántos meses me habías dicho que eran la parte? 417. Anoten, 417 meses y 417 meses, no, quedó mal porque son 10. Y son 10. Sí, entonces toca multiplicar el punto ¿qué era? Punto 6, 417 días. ¿Cuántos días da? 18. ¿Cuántos? 18. Listo. Entonces, 409 cuántos meses y 18 días tiene que estar privado de la libertad. Entonces, él empieza a buscar cómo redimir pena. Y es que este cuento es de dolor para el país y para la opinión pública porque no entiende. Redimir pena es un derecho, pero la libertad condicional es un beneficio. De manera que, si Rafael Uribe Noguera, por haber matado y violado a una niña, está excluido de beneficios, puede redimir pena, pero nunca va a acceder al beneficio de libertad condicional. ¿Sabe qué le sirve andar redimiendo pena? Por más que se dedique a redimir pena, ¿ustedes saben cuándo va a acabar de pagar 58 años ese hombre? ¿Por qué no le van a dar el beneficio con las 3/5? Porque ese sí es un beneficio. De nada le sirve. Más que para entretenerse en la cárcel. Para el resto de la humanidad, las redenciones de pena funcionan de la siguiente manera. Primero, las personas en la cárcel pueden, las que están condenadas, solo las que están condenadas, no las que están detenidas. Las detenidas son las que están bajo una medida de aseguramiento mientras se adelanta su proceso. Las condenadas ya tienen sentencia en firme en su contra. Pueden hacer lo siguiente, los que están condenados. Pueden trabajar, estudiar, enseñar o hacer actividades literarias, deportivas, artísticas o comités internos dentro de las cárceles. No es en lo que ellos quieran, es en los programas que están en cada centro carcelario. Y de acuerdo a eso van a tener unas tablas de redención. Me explico. Primer requisito, sea trabajo, estudio, enseñanza, actividades, lo que sea. Esas actividades solo las pueden efectuar de lunes a sábado, no en domingos y festivos, y solamente podrán hacerlo en domingos y festivos si existe permiso especial del director de la cárcel para hacerlo. De resto, así lo hagan, no se les va a tener en cuenta. Cuando una persona considera que ha cumplido las 3/5 partes y está solicitándole al juez de ejecución de penas la libertad condicional, lo que hacen es que desde el centro carcelario le envían los cómputos de redención. Es decir, cuánto tiene a su favor por redención de pena, por trabajo, por estudio, por enseñanza, por lo que sea. ¿Listo? Y empiezan a contarle al juez lo siguiente. El juez de ejecución de penas va a hacer lo siguiente. Dice, por cada día de trabajo, los días de trabajo en la cárcel son igual que en la calle, son 8 horas diarias. Por cada día de trabajo de 8 horas, yo no le rebajo, sino que le rebajo por cada 2 días de trabajo, es decir, por cada 16 horas le rebajo un día de su pena, por 16 horas de trabajo. Ahora, si está estudiando, los días de estudio son de 6 horas. Entonces, si usted estudia un día de 6 horas normal, yo no le rebajo. Le rebajo por cada 2 días de estudio, es decir, por cada 12 horas que usted estudie, yo le quito un día de reclusión. En enseñanza,
La enseñanza es la que más da porque es la más corta. Un día de enseñanza dura 4 horas. Y a usted, por cada 8 horas, que equivalen a un día de estudio, por cada 8 horas de enseñanza, a usted le redimen un día. Entonces esa es la que más redención da porque es la que menos tiempo exige. 8 horas de enseñanza. Aquí nos piden, en trabajo nos piden 16 horas para quitarnos un día. En estudio nos piden 12 horas para quitarnos un día. En enseñanza nos piden 8 horas para quitarnos un día. En actividades literarias, deportivas y artísticas también nos piden 12 horas, porque cada día de esas dura 6 y necesita 2 días de esas para que le quiten un día de reclusión. Así es como funciona el sistema de redención. Entonces, por ejemplo, las actividades literarias, deportivas y artísticas son en los programas como, por ejemplo, el que tiene Claudia Boamón aquí en Bogotá, en la cárcel del Buen Pastor y en la cárcel distrital, en donde les enseña teatro y los internos y las internas hacen representaciones artísticas en obras de teatro que ellos presentan, incluso en películas, y graban dentro de la cárcel como tal. Y de acuerdo a eso, por cada 6 horas que hagan, cumplen un día de actividad, pero no les van a rebajar hasta que cumplan 12. Por cada 12 horas en esa actividad les quitan un día. Profe, espere, no, yo no entendí ahí. Dime. Doctor Michael, que no Doctora, entendiste. dice que por cada 6 horas le rebajan un día, ¿sí? ¿Dónde? ¿En las literarias? Sí. Uh-huh. No, mira, aquí dice claramente, o sea, mira, ubícate en esta fila, en esta columnita de acá. ¿Cuánto duran los días allá? Entonces dicen, los días de trabajo en la cárcel duran 8 horas. Los días de educación duran 6. Los días de enseñanza duran 4 horas y los días de actividades diversas, como las literarias, las deportivas y demás, duran 6 horas. Eso es lo que dura un día allá. Pero no es que por cada día que hagan allá una actividad esas le rebajan un día de pena, sino es por cada 2 días. Mira. Ahí serían cada 12 horas. Mira el cálculo para redención. Entonces aquí dice, necesitas 2 días de trabajo, es decir, 2 días de 16 horas para que yo te quite un día de reclusión. Necesitas 2 días de estudio, es decir, 2 días de 6 horas, que son 12, para que yo te quite un día. Un día de estudio por cada 4 horas de enseñanza, es decir, 4 horas de enseñanza equivalen a un día de estudio normal. Necesitas 2 días de estudio normal para que te rediman, de enseñanza normal, para que te rediman un día normal de reclusión. Es decir, necesitas 8 horas en enseñanza para que te quiten un día. Y aquí, en las actividades deportivas y literarias, porque también hay intercárceles de baloncesto, de fútbol, de voleibol, de micro, de todo eso, de tejo, les quitan 6 horas por cada doble de un día, es decir, por cada 12 horas, les quitan un día de reclusión. Listo. Sí, señora. Gracias, doctora. Siempre va al doble. Listo. Gracias, doctora. Doctor Vilmar. Doctora, era exactamente lo que su maestra explicó al final. Muchas gracias. Ok. Entonces, así es como funciona el tiempo de redención. Entonces, para los efectos prácticos de nuestro ejercicio, el que estábamos revisando aquí con individualización de pena, esta persona, para completar las 3/5 partes de la pena, los 31 meses y 6 días, puede contar los días que ha estado privado físico más los días que tenga de redención. ¿Listo? Si completa entre los dos cálculos las 3/5 partes, que son 31 meses y 6 días, tiene a su favor el primer requisito. ¿Listo? Pero ese no es el único requisito. Se necesitan más para que le den libertad condicional. Y es que el resto del tiempo que le hace falta para completar, estos son 3/5, ¿no? El resto del tiempo que le hace falta para completar los 52 meses, lo va a purgar en libertad, siempre y cuando se den los otros requisitos. Vamos a ver cuáles son los otros requisitos. Los otros requisitos hacen referencia, ay, Dios mío, a el adecuado desempeño y comportamiento durante el tratamiento penitenciario. Aquí lo que van a evaluar es cómo se está portando en la cárcel. Entonces, todas las cárceles del país tienen un comité de disciplina y se reúnen el director de la cárcel, la psicóloga, la trabajadora social, el jefe de la guardia, y entre todos, cada 2 o 3 meses, califican uno por uno a los presos. Les califican su conducta, como si fueran colegio. Y entonces revisan si la conducta es excelente, si es buena, si es mala, lo que sea.
Y esos cómputos, perdón, esos cómputos no, sino esos certificados de conducta o de comportamiento también se los envían al juez de ejecución de penas con los cálculos de redención, para que el juez pueda, además de tener las 3/5 partes, analizar cómo se está portando el señor adentro de la cárcel. Si el señor ha sido sancionado, si se la pasa peleando con los otros presos, si por allá mató a alguno adentro, si le encontraron celulares, si le encontraron estupefacientes, cualquier cosa de esas le baja la conducta y le daña el beneficio. ¿Listo? Pero además de estos dos requisitos se necesita que demuestre arraigo familiar y social. Fuera de eso, dice el artículo 64, que modificó la ley 1709, dice que se le concederá también previa valoración de la gravedad de la conducta. O sea que usted es posible que tenga las 3/5, se esté portando como un angelito dentro de la cárcel, tenga que no esté esperando afuera y en dónde portarse bien. Pero que si usted hizo algo muy grave, no le den la salida. Y la modalidad y gravedad de la conducta la van a tener en cuenta por lo que dijo el juez de ejecución de penas, porque así lo estableció la Corte Constitucional, perdón, de ejecución de penas no, sino el de primera instancia, al revisar la exequibilidad de esta norma y dijo, ojo, no es que el juez de ejecución de penas pueda inventarse valoraciones de gravedad de la conducta y considerarla especialmente grave. O sea, todos los delitos son graves, por eso es que están como conductas punibles. Pero hay unos más graves que otros. Entonces los jueces de conocimiento, por lo general, los de primera instancia, lo que hacen es que a pesar de que se niega la libertad, la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, dicen, es que esta conducta es especialmente grave porque este señor vino y hizo y no sé qué hice más. Entonces el juez de ejecución de penas, cuando va a revisar la libertad condicional, transcribe el pedacito de la primera instancia en donde hicieron la valoración de la gravedad de la conducta. Y dice, como lo que usted hizo es muy grave, así tenga las 3/5 partes, así se esté portando bien, no le voy a dar la libertad. Y se queda dentro. ¿Creen ustedes que después de todo esto que están aprendiendo el día de hoy, a alguien le quepa la duda de que Rafael Uribe Noguera se va a morir allá adentro? Total, doctora, ya. Ese tipo no va a salir, no va a salir nunca. No, o sea, no, sin palabras, este país es tan tenaz. Pero si ven los medios de comunicación cómo embomban a la gente diciéndole que va a salir, que le están rebajando pena, le están rebajando Es que desde que carajo. exista esa palabra, doctora, beneficio, todo el mundo se escandaliza, doctora. Yo pienso que le alimentan a la gente como el deseo de vengarse, y de que el otro sufra y de que pague prisión. Y no, o sea, le meten es como desconfianza a la justicia y venganza a la gente. Me parece. Y mira, el problema es que hablan sin tener conocimiento de nada, porque los que opinan son los medios de comunicación que no son abogados. Ellos no conocen de esto. Y si llegan a hacerlo, no son penalistas. ¿Cuándo consultan a un penalista para que les explique una vaina de estas? Además, porque la gran mayoría ni lo va a entender. Pero bueno, más allá de eso, es cómo desinforman a la gente y los están asusando de una manera horrible, pensando de verdad que es que aquí tenemos el carnaval de la rebaja, pues, y eso no es así. Todo lo contrario, lograr rebajar pena, lograr una libertad por vencimiento de términos, lograr una libertad condicional, es cada día más difícil en este país. Y eso también de una u otra manera, más allá del crimen que se haya cometido y guardadas las debidas proporciones, genera una discriminación en contra de los procesados. Porque pareciera que la única manera de hacer justicia es que la gente se muera y se pudra en la Y cárcel. además, doctora, porque es una garantía de la persona condenada. Tener derecho a la redención de pena, pues es una garantía judicial. Y es lo que Claro, y recuerda. Dime, Augusto. Y es lo que el común de la gente no acepta. Digamos que el común de la gente lo que quiere es que una persona cuando ingresa a un establecimiento penitenciario a purgar su pena, pues lo que quiere es que se pudran allá y nunca más vuelvan a salir. Y resulta que no conciben que allá, pues, obviamente que el tema de resocialización en un sistema carcelario y penitenciario como el nuestro, pues, está lejos de ser una realidad. Sin embargo, esos procesos le permiten a la persona, a la gran mayoría de las personas que están privadas de la libertad, pues reflexionar y tal vez tener una segunda oportunidad. Entonces, siendo una garantía judicial, pues no puede despreciarse de la manera como viene haciéndose por los medios de comunicación, porque son los que más, digamos, que inciden en la opinión pública para que lancen este tipo de juicios, aún en contra del Estado de Derecho mismo y de la Constitución, ¿no? Y de los tratados internacionales. Es que
la posibilidad de resocialización, además de un ideal punitivo, hace parte del principio de dignidad humana. Es decir, yo no puedo creer que la única manera en donde yo pueda redimir lo que hice sea muriéndome encerrado en unas condiciones infrahumanas. No porque la mayoría de gente dice, claro, pero es que usted no pensó en eso para delinquir, usted no le dio el mismo beneficio a su víctima. Vale, pero si nosotros como sociedad hacemos lo mismo, nos estamos convirtiendo en asesinos también, porque estamos condenando a las personas a vivir en condiciones infrahumanas en esas cárceles eternamente. Y eso que estoy hablándole a ustedes de condenados. Ni qué hablar de las personas a quienes se les impone una medida de aseguramiento preventiva, mientras dura su proceso y sin que haya ninguna condena aún, sin que haya sido derrumbada la presunción de inocencia, los sigan manteniendo privados de la libertad por más tiempo del que la ley permite, que es 1 año, máximo 2 en algunos delitos, descontando absolutamente todos los términos hasta porque la defensa estornuda, considerando todo maniobras dilatorias. Doctora. Hay casos de casos, o sea. Doctor José Humberto, señor. Sí, yo lo que pienso con base a lo que han dicho mis antecesores, que es muy acertado, y con base a lo que usted nos está diciendo, yo lo que creo y pienso es que, bueno, digamos, existe una política de desinformación, es claro, y eso lo vemos todos los días, pero más allá de eso, lo que pasa es que las personas del común, que de pronto pues no tienen la oportunidad de estudiar a fondo el derecho y sobre todo el derecho penal, lo que usted nos explicó y que es la concepción de un subrogado, que es, digamos, que es una ejecución de una pena, etcétera, 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 confunden lo que es derecho con beneficio. Es que el derecho, como lo decía Augusto, el derecho se adquiere a través del Estado Social de Derecho. Y es obligatorio el Estado Social de Derecho garantizarlo como tal. Pero el beneficio se adquiere con unos requisitos que desde todo punto de vista este señor no los va a cumplir. Y eso es lo que los medios de comunicación no informan a fondo. ¿Y eso saben qué hacen? No solamente es la desinformación y el alimentar la sed de venganza, sino que genera impunidad, porque muchas víctimas dicen, ¿para qué denuncio lo que me están haciendo? Víctimas de delitos como los que cometió Rafael Uribe Noguera, ¿para qué denuncio si a la hora del té van a salir? Si les van a dar beneficios, si les van a dar rebajas de pena, si para qué. Entonces yo más bien me quedo callada y ya. Eso es lo que generan. O gente como la que dice, yo más bien lo mando a matar porque es que la justicia en este país no sirve para nada. Lo mató a palazos. Lo mató a palazos porque la justicia no funciona. Y todos los videos que suben a las redes sociales van agloriándose porque cogen a puños y a palos a los ladrones. A paloterapia que llaman. Ahora, ustedes vieron el hurto calificado. El arrebatarle celulares a las personas, que es uno de los delitos más comunes en esta ciudad y en este país. El utilizar intimidarlas con armas de fuego da calificante, o con armas cortopunzantes es un calificante. Y dentro del 68A, que es uno de los requisitos para acceder a la suspensión condicional de la ejecución de la pena y a la prisión domiciliaria, está excluido el hurto calificado. De manera que no es cierto que a los ladrones los suelten a las 24 horas, a las 36 horas, a los 5 meses, eso no es verdad. Si lo sueltan es porque hubo errores de procedimiento. Y muchas veces coger a un ladrón a paloterapia hace que declaren ilegal la captura. Y entonces el ladrón sale. Pero la gente no entiende eso. Y piensan que están haciendo mucho cuando no están haciendo un carajo. Y están dañando lo que está tratando de hacer Policía Nacional y lo que está tratando de hacer los jueces. Y es capturar a las personas para poderlas judicializar. Se tiran todo. Porque eso ni siquiera es justicia por propia mano. Eso es sed de venganza. Doctora, y es que uno no entiende, por ejemplo, este tema de la valoración de la gravedad que hace el juez de ejecución de penas a partir de lo que se dictó en la sentencia o lo que dijo el juez en la sentencia respecto de esa temática en particular. Cuando, por ejemplo, la mayoría de las personas que acceden al subrogado de la libertad condicional ya han tenido el beneficio administrativo de las 72 horas y han observado buena conducta
e incluso estas personas, después de cierto tiempo, ya no salen cada 2 meses, sino cada mes, y de esta manera se han reintegrado activamente a la sociedad. Entonces uno no comprende cómo un juez de ejecución, con fundamento en lo que ya había expresado el juez en el juicio, a través de la sentencia, pues le niegue sistemáticamente la libertad a una persona que ya se ha reintegrado a la sociedad bajo el beneficio administrativo de las consultoras. Eso no se entiende y a mí Claro, me parece porque es que doctora Augusto, perdóname que te interrumpa, es que los jueces de ejecución de penas, amparados en esa norma y por lo que la Corte Constitucional dijo al declararla exequible, lo que hacen es negar cualquier posibilidad de resocialización. Porque entonces, ¿para qué vamos a hacer el análisis? ¿Para qué vamos a redimir pena y demás si de todas maneras lo que hiciste fue muy grave? O sea, te seguimos castigando eternamente por lo que hiciste. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué te metemos a la cárcel a que te resocialices y no importa cómo te portes adentro, bien o mal, igual no vas a salir porque lo que hiciste estuvo muy mal y te vamos a seguir castigando eternamente por lo que hiciste? Entonces la cárcel no sirve para un carajo. ¿Cuál resocialización? ¿Cuál nada? Mátenlos de una vez o díganles de una vez que no tienen ningún beneficio y déjenlos adentro eternamente. Entonces volvemos a esto que nosotros veíamos al comienzo de las clases, de las diferencias entre las diferentes escuelas, en donde ustedes se dieron cuenta cómo en la escuela clásica decían que la única manera que el delincuente nunca se redimía, que no había resocialización de un carajo, que los delincuentes eran casi locos, que era mejor meterlos allá que se pudrieran todos y tratarlos lo peor que pudieran porque eran casi igual animales. Eso va contra la dignidad humana. Profe. Y eso que no hablamos acá de decretos de COVID ni nada de esas cosas que es peor. Señor doctor Sinifred. En esto, pues, digamos, uno tiene mucha claridad. Sin embargo, también fíjate que se crea, por lo menos en mi mente, no sé, era solamente que pienso, pero uno ve efectivamente, sí, la aplicación de la ley, resocialización, que sí hay, que no hay. Y fíjense que pues, lo que estamos analizando son, digamos, estas conductas de personas del común, personas que no tienen una formación digamos, académica, que no entienden que las circunstancias sociales de pobreza, de necesidades, de, bueno, tantas cosas, que terminó matando a otro por un celular y listo, se queda uno con el código, bueno, el que se robó el celular, el que rapuñó y le dio cuchillo, le dio lo que le dio al otro. Cuando se trasciende esto, que también pues, a mí me causa como angustia, digamos, nuestros grandes chicos malevos de cuello blanco, bien vestidos, bien manibonitos y que se roban un erario público, que se roban cualquier cantidad, no de millones, sino de billones de pesos, que robándose esta cantidad de dineros, dice un señor muy elocuente, me encanta escuchar, sí, vamos a hacer por el caso de robar, robe alto para que pueda comprar jueces, abogados, pague 2, 3, 4 años, monta una bandola, sale con plata y sale con la risa a hacer lo que quiere. En ese caso uno ve, o sea, la justicia por ahí, y cómo se ve, no, es que era el benemérito señor fulanito de tal, que es doctor, magistral, lo que haya sido, político, politiquero, de la rama que sea, hacen las que hacen, se roban un poco de plata, que eso es, yo digo, es una forma de matar. Se roban unos recursos que son de la gente. ¿Quién los paga? Los paga el pueblo, los paga el pequeño, los paga el que produce, el que trabaja, el que se quema trabajando de sol a sol, nocturno, como le toque, que es el pueblo, clase de 3 hacia abajo, 2 y 1, que realmente trabajan, producen y son los que pagan o pagamos los platos rotos. Entonces esta carramandada que se roban esas grandes cantidades de millones de pesos. ¿Qué ganamos con que los metan, bueno, 5 o 10 años, cuando se deberían resarcir y pagar todo lo que se robaron? No, se robaron 5.000 millones de pesos. Con 2.000 millones de pesos revuelven 500 millones y entonces ya tienen una rebaja, compran lo que sea, salen, van y pagan 3 o 4 años, salen libres y salen con plata y muertos de la risa. Se tiraron a una sociedad y en ese caso entonces yo por lo menos digo, la ley, ¿cuál ley y para qué ley? Métase, robe harto, para que pague la mitad y le quede la mitad para irse a comprar una isla y a pasarla bueno. Entonces es como esa otra cara, porque aquí, claro, efectivamente, el pequeño, el que hizo la pilatuna, en fin, el depravado, pues listo, va la ley, le cubre, se va a morir allá, pues listo, se muere. Pero entonces uno mira eso contra estos grandes que hacen, o sea, es un delito menor, robar todo un presupuesto de una nación, dejar al pueblo más pobre que siga pagando. Y realmente uno, bueno, cuando salen y entonces no, son la gran inocencia, por ahí un gran personaje, ¿sí? Que lo están, que bueno, a ver cómo se saca, que retroactividad de la ley para sacarlo, porque cuando se robaron un poco de plata que era para los campesinos,
Y no, sencillamente, y así, bueno, otra cantidad de personas salen libres porque cumplió una pena de 3 años, porque no van a la cárcel o le llaman cárcel, pero realmente es un búnker de bienestar, donde estaba porque no, el señor tenía plata, pero robó harto, para pagar harto, le queda su plata y salen en menos tiempo. Es como un pedacito de contradicción que hizo uno, caramba. Y ese comentario, no sé si esté bien o esté mal, pero es lo que pienso. Gracias, profe. Gracias, Doc. Sí, es que son problemas de política criminal. Son problemas de doble moral de la política criminal. De castigar más duro al que creen más malo, entre comillas, con más pena, porque hace daños más frecuentemente o porque eventualmente mató a alguien o lo que sea, que aquellos que simplemente son los llamados ladrones de cuello blanco, que si bien no matan a nadie de forma directa, sí matan a muchos de forma indirecta. Vamos a ver ahora los últimos dos, que son el artículo 38G, que es la prisión domiciliaria especial, que esta se da en cárcel, y la prisión o detención domiciliaria de carácter hospitalario. La del 38G es cuando la persona también está en la cárcel y es para mandarla a prisión domiciliaria. O sea, cambiarle la cárcel por una domiciliaria, pero ya estando en la cárcel. Esta tiene unos requisitos diferentes porque nos dice que tiene que haber cumplido la mitad de la condena y acreditar los numerales 3 y 4 del 38B, que son el arraigo y pagar la caución y eso. Parece más sencilla, pero resulta que esta tiene un listado de delitos también. Y dice, si es alguno de estos delitos, tampoco. Y ahí está el listado y miren la cantidad. Es más, esta es tan amplia que incluye integridad y formación sexuales independientemente de la edad de la víctima. O sea, menores o mayores de edad entran ahí. Extorsión, concierto para delinquir, todo el estatuto antiterrorismo está metido ahí. Administración de recursos con actividades terroristas, mira, portes de armas. Hay una mano de delitos acá, re largo, pero supremamente largo, que también excluye ese beneficio. Y luego la gente se pregunta, oiga, ¿y por qué hay tanta gente metida en la cárcel? ¿Por qué hay crisis carcelaria en el país? Pues hombre, porque están negando todos los beneficios, porque a toda la gente a nadie le niegan su medida de aseguramiento en centro carcelario desde antes de dictarle una sentencia, pero salir de allá es casi imposible. Hagas hecho lo que hayas hecho, es casi imposible salir de la cárcel. Entrar es facilísimo, pero salir y adentro la vida en las cárceles es horrible. No es ningún paseíto, y ni siquiera es tan fea como bueno, se quedan atrás las películas que ustedes ven a lo que realmente se vive dentro de las cárceles. Ahora, la prisión o detención hospitalaria, esta se llama prisión o detención porque procede como detención preventiva o como prisión cuando ya está condenada. Esta se da por graves estados de salud, cuando la persona está muy, muy enferma, el sujeto activo de la conducta. Y no es cualquier enfermedad, es enfermedades que sean completamente incompatibles con la vida en reclusión. Entonces, doctora, discúlpame, que yo tengo diabetes, pues sí, pero si la diabetes se la pueden tratar en la cárcel, va a seguir allá metido. Ah, que yo tengo COVID, ay, ese decreto de COVID es un chiste completo. Es más fácil salir con cualquiera de estas medidas que les he mostrado que con ese decreto de COVID. Por eso es que había tanto, o bueno, ya se calmó un poco, pero se dispararon los muertos dentro de las cárceles, y eso que no hablemos de los que no están en cárcel, sino que están en estaciones de policía, que están peor aún. La cantidad de muertos que hay ahí, ustedes no se imaginan, porque es que el contagio en esos lugares donde las personas duermen 6 personas en un baño, a una le toca metida entre la taza del baño para poder dormir y duermen todos de pie. Dígame cuál posibilidad hay de que usted no se termine contagiando de COVID y todos los días llegan más. Eso es por problemas de política criminal, de negar todos los beneficios, de no permitir que la gente salga. Ustedes han escuchado en las noticias y en las películas estadounidenses que dicen, es que le fijan le fijan como una multa, como una caución, y la gente sale, una fianza, y la gente sale en vez de irse para la cárcel. Las fianzas, entre más grave sea el delito, más altas son.
Entonces los que van a la cárcel realmente son los pobres, pobres, a los que les ponen unas fianzas demasiado altas y no las pueden pagar, pero a la gran mayoría les ponen fianza. Ah, que usted vio lo que usted mató, le ponen fianza, mientras se adelanta el proceso y después lo capturan. Ese sí es un verdadero desarrollo de política criminal, pero aquí la única manera es encerrarlo desde antes. Entre más rápido lo podamos encerrar, así no le hayamos demostrado un carajo, mejor. Y luego vaya y sáquelo de allá, ¿o yo? Ustedes escuchan libertad por vencimiento de términos y eso es casi imposible. Es muy difícil, por eso es que los defensores logramos celebrar cuando sacamos a alguien en vencimiento de términos, porque es un gol que le metemos al Estado sufriendo y arañando para poder sacar a una persona que está detenida porque ni siquiera está condenada. ¿Listo? ¿Entendieron, doctores subrogados y sustitutos penales? Mi doctor Vilmar, creo que me ibas a decir algo. Sí, doctora, muchas gracias por la oportunidad. Era acerca del tema de la enfermedad en la cárcel. Mi hermano representó a un chico de 22 años en La Picota. Él se enfermó y lo dejaron morir, se murió allá en la cárcel, o sea, nunca lo sacaron a nada, nunca hubo una pastilla, nunca hubo nada, y le dio cáncer, y él murió de 23 añitos, muy jovencito. Y, o sea, eso es lo que la doctora dice, eso es una condena ya derechito ahí sin problema. Pero necesitamos pena de muerte, aprobémosla. Bueno, ya está aprobada, ¿no? Pena de muerte. Lo que pasa es que el problema aquí, doctora, es que el amarillismo es lo que vende. Entonces, como eso es lo que vende para los medios, pues eso es lo atractivo. Desafortunadamente así es. Doctores, se suponía que íbamos a dictar una clase corta, pero si ven que con ustedes nada es corto cuando es sabroso. Me disculpan, los dejo ir a descansar. Que Dios los bendiga. Doctora, gracias, Dios la bendiga. Gracias, En un rato Bueno, profe, gracias. les Y subo el parcial, Por eso, en un ratico se los subo y se los envío al WhatsApp para que lo tengan. Recuerden, va hasta el domingo a las 12 del día. ¿Listo? Y nos vemos el lunes en clase. doctora, muchas gracias, muy amable, que se mejore. Muy bien, Gracias, profe. Gracias, doctora. Doctora, que Dios la bendiga, protege, Amén. cuídese muchísimo. Gracias igualmente. Hasta luego.